En las apariciones de la Virgen de Garabandal, se anunció a Conchita González, una de las videntes, la venida de un gran aviso y un milagro orientados a que la humanidad se volvieran a Dios. El periodista católico francés, Cyril, entrevistó a Glenn Hudson en Nueva York. Glenn fue colaborador de Joey Lomangino, que era el responsable de los mensajes de Garabandal para todo el mundo, hasta su muerte. Glenn Hudson es amigo de la vidente Conchita González. Glenn es, por tanto, una persona muy confiable para hablar sobre Garabandal. En este vídeo explicaremos las informaciones que Glenn ha dado a Cyril sobre el cumplimiento de los signos previos al Gran Aviso y revelaremos lo que el Vaticano sabe sobre el Gran Aviso y el Gran Milagro. Y finalmente veremos el último mensaje público que ha dado Conchita y sus recomendaciones para prepararse adecuadamente para lo que ha de venir. La relación de Glenn Hudson con Garabandal comenzó con Joey Lomangino cuando tenía 13 años y fue llevado por su tía a una conferencia de este. Glenn fue sanado de una enfermedad en la médula ósea. La curación le llegó al besar una medalla que la Virgen María había besado durante los acontecimientos sobrenaturales de Garabandal y que en ese momento portaba Joey Lomangino. 20 años más tarde, Glenn se reencontró con Joey y comenzó a ayudarlo en su trabajo de difusión de Garabandal en los medios de comunicación e internet. Logró que Garabandal apareciera en programas de televisión, como el de la Madre Angélica. En 2009 habló con Conchita y ella le permitió abrir una página de Facebook sobre Garabandal, pero solo dedicada a las apariciones. Glenn afirmó a Cyril que cuando el mundo esté en su peor momento, Dios enviará su gran aviso para detener el mal. Dios nos mostrará a cada uno nuestra alma tal y como Él la ve, para que podamos comprender verdaderamente la gravedad de nuestros pecados ante los ojos del Creador. Y tras el aviso, Dios confirmará su mensaje con un gran milagro en Garabandal, que constará de dos partes. Primero, un milagro que durará alrededor de 15 minutos. Y segundo, una señal que permanecerá en los pinos de Garabandal hasta el fin del mundo, para que el mundo nunca lo olvide. ¿Y por qué vendrán estos eventos tan espectaculares, nunca antes vistos en la historia de la humanidad? El 20 de julio de 1963, Conchita preguntó a Jesús por qué ocurriría el milagro, y él respondió: para convertir al mundo entero. Entonces Conchita preguntó si Rusia se convertiría, y Jesús respondió: sí, también se convertirá, y así todos amarán nuestros corazones. Luego del gran milagro, Dios nos dará una época de gracia, un tiempo de calma, para permitir que nos arrepintamos, aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo durará. Y si aún así no nos convertimos, entonces la Virgen ha dejado claro que caerá un terrible castigo sobre la humanidad y el planeta entero. Por lo que la llegada de este castigo dependerá de nuestra respuesta al gran aviso y al gran milagro. ¿Y cuándo pasará todo esto? Glenn afirmó que los eventos previos al aviso incluyen un sínodo importante, que el comunismo regrese con fuerza y que el Papa vuelva de un viaje a Moscú antes de que estallen las hostilidades de una guerra en Europa. Estos eventos son muy específicos y Glenn opina que algunos de ellos están en proceso de cumplirse. Él destaca la particularidad del nombre del Sínodo de la Sinodalidad, que ningún otro sínodo ha durado tantos años, que los temas que se están discutiendo en este sínodo incluyen algunos tradicionales, pero también otros extremadamente liberales, que podrían traer cambios a la Iglesia, aunque aún no lo sabemos realmente, y que este sínodo se produce luego del cumplimiento de una profecía importante, anunciada al inicio de las apariciones en Garabandal, que decía: después de la muerte de los 4 próximos papas, tendrá lugar un sínodo antes del aviso. Hemos presenciado la muerte de Pablo VI, Juan Pablo I,
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y ahora nos encontramos en el periodo en el que se supone que debería ocurrir el sínodo. Glenn habló también sobre Conchita. Dice que está muy bien, lleva una vida muy sencilla, humilde y espiritual. No busca atención, solo desea cumplir con la misión que se le ha dado: advertir al mundo 8 días antes del gran milagro. La última vez que Conchita habló públicamente fue en 2020, cuando Glenn la llamó y le dijo: «Esto es una pandemia inusual, de la que no conocemos las consecuencias», y le preguntó si ella quería dar un mensaje que él publicaría para que el mundo lo leyera. Y dice que con su gentileza característica, el 19 de marzo de 2020 le envió un correo electrónico con su mensaje y su permiso para publicarlo. Decía: «Dios nos está apartando de la seguridad de este mundo. En el silencio de nuestras iglesias o nuestras casas, ahora podemos hacer un examen de conciencia para despojarnos de todo lo que nos impide escuchar claramente la voz del Señor». Y concluía así: «Con sinceridad podemos preguntarle a Dios qué espera de nosotros hoy y seguir haciéndolo cada día, pasando todo el tiempo posible con el Señor, en la iglesia o en nuestras casas, en silencio. Dios es todo lo que necesitamos». Estas fueron las palabras de Conchita González. Glenn sabe que Conchita tiene su propia lista de contactos e informará a ciertas comunidades religiosas y a su familia. Y cuando ella llame a Glenn, será su responsabilidad difundir la información a través de todos los medios disponibles. Mientras tanto, el Vaticano está a la expectativa. Las peregrinaciones a Garabandal están permitidas. Los católicos pueden ir al lugar para rezar y participar en la Santa Misa, y no se ha impuesto ninguna restricción en relación con Garabandal. El cardenal Víctor Manuel Fernández ha dicho que no prohibirá estas apariciones, porque le disgustaría demasiado al pueblo de Dios. Es decir, que si bien no las han aprobado, por el momento las han tolerado con cierta benevolencia. Y deben ustedes saber que el Vaticano conoce la fecha del gran milagro. En 1966, Conchita fue convocada al Vaticano e interrogada por el cardenal Alfredo Ottaviani durante 2 horas y media. Ottaviani era el prefecto para la doctrina de la fe, quien se mostró muy complacido con la reunión y organizó de inmediato una audiencia privada con Pablo VI. Fue durante esta audiencia privada cuando Conchita les reveló la fecha exacta del gran milagro. Así que el Vaticano conoce el día del gran milagro. Y mientras la gente se pregunta por qué el Vaticano no reconoce las apariciones de Garabandal como sobrenaturales, en el Vaticano han decidido ser cautelosos, diciendo: «Conocemos la fecha, esperaremos, y si sucede tal como Conchita lo predijo, entonces aprobaremos las apariciones. De esta forma, no corren ningún riesgo». ¿Y cómo recomienda Conchita prepararse adecuadamente para lo que viene? El mejor consejo que Conchita ha dado, según Glenn, es que lo importante es vivir los mensajes que la Virgen María nos ha dado en nuestras vidas diarias, mientras que el propósito de los mensajes de las apariciones es llevarnos a una vida de arrepentimiento y oración. Los mensajes de la Virgen nos llaman a confesar nuestros pecados, a asistir a misa, a recibir la comunión cuando sea posible, a rezar el rosario y a usar el escapulario. Eso es lo que estamos llamados a hacer. El Vaticano conoce la fecha. Conchita González avisará 8 días antes. El milagro podrá ser visto por todos. Debemos permanecer fieles a la gracia de Dios para preparar la llegada de estos acontecimientos, que serán un punto de inflexión para la humanidad y para la Iglesia. Y antes de finalizar este vídeo, les ruego que sean generosos con los pobres a los que atendemos. Ustedes pueden aliviar un poco el sufrimiento de tantas personas que no tienen nada, que viven en la miseria. Pueden hacernos llegar un donativo para que nosotros podamos seguir adelante con la labor que realizamos con los más necesitados. En las pantallas finales y en la descripción de este vídeo les pongo unos enlaces
para poder hacer su donativo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.